Bienvenidos. Entonces estamos dándole continuidad a las conferencias del principio divino. Y vamos a iniciar, o vamos a continuar más bien, estudiando la providencia de la restauración centrada en las familias, que Dios llamó. Entonces, la providencia de la restauración centrada en las familias. Ya vimos la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. Es decir, ¿qué fue lo que Dios hizo con la familia de Adán una vez que ellos perdieron el propósito de la creación? Ya eso lo vimos en la conferencia anterior. Hoy vamos a ver la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Habíamos hablado entonces, tiene que establecer el fundamento para recibir al Mesías. Entonces, fundamento para recibir al Mesías. Tiene que establecer dos requisitos fundamentales. Primero, establecer el fundamento de fe. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene que tener fe en Dios. Y para poder establecerlo, Dios va a llamar, ¿verdad? Primero, una figura central. Dios va a llamar una figura central que representa ¿a quién? A Adán, al primer hombre que no tuvo fe en Dios, pero que al restaurar la fe sería como si el mismo Adán hubiese tenido fe. Dios va a escoger esa. Va también, esta figura central tiene que establecer una ofrenda. Y esta ofrenda, ese objeto de fe, ese objeto condicional, va a representar la palabra. O el mandamiento que Adán y Eva perdieron. La palabra o el mandamiento que Adán y Eva perdieron. Y tiene que establecer esa ofrenda por un periodo de tiempo. Ya habíamos dicho que ese periodo de tiempo va a ser establecido para restaurar las tres etapas de crecimiento. Y ese periodo de tiempo se restaura sobre la base del número 40. Y ya habíamos explicado dónde sale el número 40. Y si se establece esto bien, entonces venimos ya con el segundo requisito, que es el fundamento de sustancia. Y el fundamento de sustancia significa que Dios va a escoger a una persona, ¿verdad? Representando a Adán. Adán que se une con Dios. ¿A través de qué? De la fe. Una vez que esta figura establece el fundamento de fe, entonces Adán unido con Dios y otra persona en la posición del arcángel, que va a representar ¿a quién? Pues al arcángel Lucifer. También dijimos que el arcángel tenía que amar, tenía que servir, tenía que obedecer y seguir. ¿A quién? A Adán. Eso es original, pero eso no se logró. El arcángel mató espiritualmente a Adán. Y entonces la persona que Dios coloque en la posición del arcángel va a experimentar todos los sentimientos que el arcángel tuvo y va a querer matar a la persona en la posición de Adán. Ya como estudiamos la familia de Adán, vamos a hacerlo aquí en resumen. Ya vimos en la conferencia pasada que Dios escogió a Abel en la posición de Adán
y a Caín en la posición del arcángel. Caín tenía que servir a su hermano, pero él no lo hizo. Él terminó repitiendo la historia de Lucifer. Encarna a Lucifer, no lo domina y mata a Abel. Entonces Dios tiene que abandonar la familia de Adán. Ya no puede trabajar con la familia de Adán. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la Biblia se narra que Dios, la tierra se llenó de mucho mal, dice. Génesis 6:6. 6:3 al 6. Y Dios hasta se arrepintió de haber creado al ser humano y decidió exterminarlo de la faz de la tierra, pero que Noé encontró gracia a sus ojos, porque era justo en su generación. Entonces, dice que pasaron 1600 años, desde Adán hasta Noé. Pasaron 10 generaciones. Por eso la Biblia dice que no era justo en su generación. No era que no era un santo, ni tampoco era perfecto. ¿Verdad? Noé también era un hombre caído. Pero por haber nacido en la generación número 10 y haber tenido fe en la palabra de Dios, entonces él es justo en su generación. El periodo de tiempo que Dios restauró acá, o sea, Noé, ¿por qué Dios escoge a Noé? Primero, porque Noé va a heredar el fundamento de Abel, porque Abel hizo la ofrenda que fue agradable a Dios. Entonces, sobre ese fundamento, Dios llama a Noé. 1600 años. Aquí es 400 por 4. Eso da 1600, o sea, el número 4 involucrado acá. Y 10 generaciones, el número de la perfección. Entonces, sobre este periodo de tiempo, Dios puede llamar a Noé. Recuerden que yo les explicaba que el periodo de tiempo, basado en el número 40, va a determinar que el ser humano quede del lado de Dios. Después de que Caín mata a Abel, la humanidad queda totalmente del lado de Satanás. Dios no puede ser ahí, no puede rescatarlo. Satanás tiene propiedad sobre ellos. Pero pasado este periodo de tiempo, Dios ahora sí puede reclamar, ¿verdad? Y llama a Noé. Dios puede poner al ser humano en la posición o bajo el dominio de Dios debido al cumplimiento de estos números. ¿Se entiende? O sea, tenía que pasar esta cantidad de años para que Dios pudiera llamar a otro ser humano. Bien, entonces aquí la figura central que Dios llama en la familia de Noé es ¿a quién? Noé. Y Dios le va a pedir a Noé una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que Dios le pide a Noé? El arca. Y dice, durante un periodo de tiempo. ¿Cuántos años duró la construcción del arca? 120 años. Es el periodo. Que es 3 veces 40. ¿De acuerdo? 40 por 3 da 120. Recuerden que les dije, va a ser el número 4 o un múltiplo del número 4. Entonces, 120 años. Y la Biblia dice que Noé construyó el arca. Y ve si es un gran fundamento de fe que Dios le pide a Noé construir el arca encima de una montaña. Vamos a pensar que esta es un arca. Yo no soy muy buena para dibujar. Vamos a imaginar que esta es un arca. Encima de una montaña, ¿verdad? En aquel periodo de tiempo, o sea, en aquella época, que era súper difícil, durante 120 años, y Dios le dice a Noé
que tiene que construirla con 3 pisos. Y Noé tuvo fe. Todo el mundo se burlaba de él. Imagínense lo que es que Dios le pida a una persona que haga un arca encima de una montaña. No había ninguna gota de agua. Y lo que le dijo Dios a Noé es que después de que acabara el arca, ¿verdad? Él iba a enviar, ¿qué? Un diluvio de 40 días. Y Noé le creyó. Tuvo una gran fe. Entonces, él hace exitosamente la ofrenda. Durante este periodo establece el fundamento de fe. Y Dios manda el diluvio, y aparece otra vez el número 4, el diluvio de 40 días. Esos 40 días significa separación de Satanás, ¿recordamos? Separación de Satanás. ¿Qué era lo que Dios quería con el diluvio de 40 días? Es que la humanidad completa quedara separada de Satanás. El arca representa el universo. Entonces, Dios es el creador, ¿verdad?, del universo. O sea, Dios es el Señor del universo. ¿Quién es el creador del arca? Noé. Noé queda en la posición de Señor del arca. O sea, simbólicamente, Noé y Dios son lo mismo, simbólicamente. Dios como el Señor del universo, Noé como el Señor del arca. Por eso la posición de Noé es tan importante, muy, muy importante. Y quien se pusiera en contra de Noé en esa época, se ponía en contra de la voluntad de Dios. Bien, Noé hace el arca. Y aquí hay algo interesante. El principio divino revela que la familia de Adán, es de 8 personas. 8 personas. Están Adán y Eva, Caín, Abel y Set y sus esposas, ¿verdad? 8 personas. Y la familia de Noé también tiene 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, y las esposas de esos hijos son 8 personas. Entonces, la familia de Noé, Dios la llama para restaurar toda la familia de Adán, es decir, para que ellos ocupen el lugar de la familia de Adán y cumplan la responsabilidad que la familia de Adán no pudo cumplir. Ese significado. Pero dice que el arca fue hecha en 3 etapas. Al igual que Dios creó al universo en 3 grandes periodos, también el arca fue hecha en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de formación, la segunda etapa de crecimiento y la tercera etapa de perfeccionamiento. Por eso el arca tenía gran importancia, porque estaba simbolizando toda la creación de Dios. Dios lo que quería con esta ofrenda era simbólicamente restaurar al universo completo. Por eso en el arca estaban los animales, en el primer piso, dice la Biblia. Estaban la familia de Noé. Y en el último piso estaba Noé. Los animales representan ¿a quién? La creación. La familia de Noé está representando a la humanidad. Significa que si la familia de Noé se salva, es salvar simbólicamente a toda la humanidad. Y Noé, como el creador del arca, ¿verdad?, representa a Dios, representa la voluntad de Dios. Este es el gran valor que tiene el arca. Entonces, el arca de Noé, Dios la está usando
verá, simbolizando a un nuevo cosmos, un nuevo cosmos, un nuevo universo. Y a partir de este nuevo universo, Dios quería establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. A través de la condición de iniciación de los 40 días de diluvio, para poder separar a la humanidad de Satanás y que la humanidad quedara completamente del lado de Dios. Por eso los días de Noé, ¿verdad?, son también los últimos días, porque era lo que Dios quería establecer. O sea, acabar con el mundo del mal y poder establecer el universo del lado de Dios. Y dice entonces, ¿qué hubiese pasado acá? Ya se cumple el fundamento de fe. Entonces vea lo interesante, Dios va a recuperar el número 10, que es el número de la perfección que Adán y Eva perdieron. ¿Sí? Recupera también el número 40, que es el cumplimiento del fundamento de 4 posiciones en cada una de las etapas. Todo pasa para el lado de Dios. Y efectivamente, Noé establece el fundamento de fe. Bien, entonces la familia de Noé dice, tiene 3 hijos. Sem, el hijo mayor, Can y Jafet, el hijo menor. Entonces, Noé, en el fundamento de fe, ¿a quién representa? ¿Verdad? Representa a Adán. Representa el lado de Dios. Entonces, Noé representa a Adán. Y dentro de Adán representa al lado de Dios. ¿Ok? Una vez que se establece la ofrenda, el fundamento de fe, Noé queda completamente unido con Dios. Unido con Dios. Pero Noé no puede establecer el fundamento de sustancia, ¿verdad? Él tiene que establecer el fundamento de sustancia heredando el fundamento de fe a su hijo menor, o sea, a Cam. Entonces tenía que haber un fundamento de unidad entre Noé y Cam. Y entonces dice que después del diluvio, Noé planta una viña. Y al plantar esa viña, se emborracha, la toma vino, se emborracha y queda desnudo en su tienda. Y dice que Cam, viendo a su padre desnudo, se escandaliza y manda a llamar o llama a sus hermanos. Y dice la Biblia que sus hermanos se avergüenzan de la desnudez de su padre y lo cubren, ¿verdad? Lo cubren la desnudez de su padre, van caminando así hacia atrás para no ver a su padre desnudo y cubren la desnudez de su padre. Pero dice la Biblia que cuando Noé se despierta, no se enoja contra Sem y Jafet. Dice que se enoja contra Cam. Eso lo encontramos en Génesis 9, 20 al 26. Dice que Noé queda molesto con Cam. Dice así: y despertó Noé de su embriaguez. Génesis 9, 24, ahí en adelante. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Maldito seas, le dijo, siervo de siervos será a sus hermanos. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Cam su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Cam su siervo. O sea, Noé se enoja contra Cam y maldice a su hijo.
Entonces, Cam, que era el hijo menor, fue escogido por Dios en la posición de Abel. Y Sem, que era el hijo mayor, fue escogido por Dios en la posición de Caín. Pero en esta relación original, donde Adán tenía que demostrar la unidad completa con Dios, Cam también la tenía que hacer con Noé. Porque recuerden que Noé quedó en la posición de Dios. Y Noé había demostrado tener una fe tan grande en Dios. Cam debió haber visto eso. Y un detalle tan insignificante desde ese punto de vista como era que su padre estuviera desnudo en su tienda, no debía importarle tanto a Cam. Si esta unidad se hubiera establecido, aquí se establece el fundamento de sustancia. Pero ¿qué pasó? Cam se avergüenza de su padre, no se une con su padre, y Noé lo tiene que maldecir. Vea qué interesante, no maldice a sus hijos los que lo taparon, sino maldice solo a Cam. ¿Por qué fue tan grave el pecado de Cam? Este pequeño detalle de haberse avergonzado de la desnudez de su padre. Precisamente porque Adán se avergonzó de la desnudez ante Dios. Entonces, Cam tenía que restaurar eso. Cam lo tenía que restaurar. No sentir vergüenza de la desnudez de su padre, porque su padre ya había demostrado estar unido con Dios. Y él hubiese restaurado lo que Adán no logró restaurar. Pero como él se avergonzó, entonces no se puede lograr el fundamento de sustancia en la familia de Noé. Se logra el fundamento de fe, pero no el fundamento de sustancia. Entonces se pierde el fundamento en la familia de Noé, tanto el fundamento de fe, pero el fundamento de sustancia, el fundamento de fe no tiene ninguna importancia. Y Dios tiene que abandonar la familia de Noé. Dios no puede continuar trabajando con la familia de Noé. ¿Por qué? Porque Satanás invadió todo el fundamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a llamar a otra familia. ¿A quién llama entonces? Dios. Dios va a llamar a la familia de Abraham. Entonces vamos a estudiar la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. ¿Qué hace falta entonces? ¿Cuál es la meta? Recuerden que la meta es que el Mesías pueda llegar. O sea, esa es la meta que Dios está buscando, llamando a cada familia, que el ser humano establezca las condiciones necesarias para recibir al Mesías, es decir, para que Jesús pueda nacer. Para eso se necesita el fundamento de fe. Se perdió. ¿Por qué? Porque Cam no cumplió su responsabilidad. Entonces Dios pierde en esta familia el fundamento de fe, el arca se pierde, todo el trabajo que Noé había hecho se pierde en los 120 años, se pierden los 1600 años que habían pasado desde Adán hasta Noé y las 10 generaciones. O sea, Dios vuelve a perder a toda la humanidad y otra vez la humanidad queda del lado de Satanás. El Mesías no puede nacer. Bien, vamos a ver entonces la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Dice que Abraham vivía con su padre, pero el padre de Abraham, ¿quién era el padre de Abraham? Era una persona del lado de Satanás, porque dice que es un adorador de ídolos. ¿Qué es lo primero que va a pedir Dios a Abraham?
va a pedir, ¿verdad?, que establezca el fundamento de fe. Entonces, la figura central escogida aquí, que representa a Adán, es Abraham. Y Dios le va a pedir una ofrenda a Abraham. Primero, Dios le va a pedir a Abraham que abandone la casa de su padre y que se vaya a otra tierra. ¿Por qué Dios le pide a Abraham eso? Bueno, para la gente que le gusta que hayan pruebas, ¿verdad?, de cómo Dios está trabajando, que esta es la historia de la Biblia, es el libro más viejo de la humanidad, o por lo menos los que dentro de la historia del cristianismo es el libro de referencia más viejo. Entonces, el padre de Abraham se llama Taré. Taré es un creador y adorador de ídolos. Si uno se pone a analizar a Abraham, o la familia de Abraham, en realidad, con su padre está del lado de Satanás. No tiene nada que ver con Dios. Muy separado de Satanás. Ahora, ¿por qué Dios puede llamar a Abraham? ¿Por qué Dios puede llamar a Abraham? Vengámonos acá para hacer un gráfico aquí diferente. Bien, recuerden que Noé, en la familia de Noé, Noé estaba completamente unido con Dios, porque él estableció la ofrenda, como Dios la pidió. Él tuvo fe en Dios y se unió con Dios. En principio, los hijos de Noé, ¿verdad?, el hijo mayor, y dice el hijo menor, Cam, bueno, el tercer hijo, porque la familia de Noé representa la familia de Adán. ¿Cuál era el hijo que estaba, vamos a decir así, en la posición de ser invadido por Satanás, Cam o Jafet? Ya nosotros estudiamos que el hijo mayor siempre va a representar a Satanás, porque él nace en la condición de ser invadido por Satanás, debido a que él representa a Caín, representa al arcángel, el hijo mayor, y Cam está en la posición de ser invadido por Dios completamente. Satanás no tiene derecho sobre Cam, pero aunque él no tiene derecho, Satanás invadió a Cam. O sea, él traiciona el principio de Dios. Satanás siempre va a querer hacer eso, no quiere someterse. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios espera que pasen 400 años, un periodo de 400 años, y llama a Abraham. Pero entonces, el padre de Abraham está en la posición de ¿qué? De ser invadido por Satanás. Abraham nace en la posición de ser invadido por Satanás, pero Dios se la cobra. Ahora Dios invade a una persona que nace en esta posición, y entonces Dios puede tomar, por el principio de la restauración, puede tomar a Abraham. ¿Por qué les explico esto? Eso se los explico para que sepan que todo lo que Dios hace, Dios lo hace dentro del principio de la restauración. Dios no viola ninguno de sus principios. Satanás sí lo hace, pero con la desventaja de que si él viola el principio, Dios le puede cobrar. Dios le puede cobrar. Satanás nunca le ha podido cobrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha actuado fuera del principio. Pero como Satanás sí lo hace, entonces Dios puede cobrar. Esto nos enseña algo muy importante. Nos enseña de que si hay una persona del lado de Dios y esta persona es atacada por Satanás, adivinen qué está haciendo Satanás cuando ataca a esa persona. A pesar de que está violando el principio, está estableciendo el fundamento y las condiciones para que después Dios le haga un gran reclamo y coloque a la humanidad, coloque al ser humano del lado completo de Dios. Entonces, Abraham, representando a la humanidad como la figura central que Dios escoge,
es completamente aislado, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham que abandone la casa de su padre. Él es separado de Satanás y vaya a la tierra en la que Él le mande. Así dice la Biblia. Entonces dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, lo pueden leer en Génesis capítulo 12, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué linda bendición que le da Dios a Abraham. O sea, lo separa completamente de Satanás, y Abraham recibe la bendición, ¿verdad? Abraham no había hecho nada especial, pero por las condiciones en las que él nace, por esto que sucedió en el pasado, Dios puede reclamarlo. Cuando yo entendí esto dentro del principio de la restauración, me di cuenta de muchos milagros que ocurren, que uno dice que son milagros, pero en realidad lo que Dios está haciendo es actuando dentro del principio. Entonces no nos preocupemos si como personas de fe somos atacados por Satanás. ¿Por qué? Porque si Satanás ataca y actúa fuera del principio, Dios después va a dar una gran bendición, ya sea para ti o para tu descendencia. Pero Dios no va a dejar eso sin ser cobrado. Ahora, ¿cuál es la manera en que Dios cobra? Dios siempre va a cobrar para dar bendición, nunca para hacer el mal. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, Abraham queda del lado precioso de Dios y Dios puede elegirlo para que trabaje con él. Ese es el fundamento sobre el cual Abraham llega a estar en esa posición tan preciosa, tan significativa. Entonces, tienen que pasar 400 años. Estos 400 años es el periodo sobre el cual Abraham viene. O sea, otra vez aparece el número 40 que les había dicho. 400 años y Dios llama a Abraham. Entonces, aquí se cumple el periodo. Ahora, ¿por qué Abraham no necesita un periodo durante su vida para que Dios le pida la ofrenda? Porque Dios le pide la ofrenda a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios, Abraham hereda el fundamento de fe de Noé, que había cumplido durante los 120 años, y también llega sobre el fundamento los 400 años que pasaron antes de que Dios lo llamara. O sea, Abraham tiene una posición realmente importante, importantísima dentro de la providencia y la restauración. Entonces Dios le pide la ofrenda. ¿Qué? Pero vea lo interesante en la ofrenda de Abraham. Antes de que él establezca la ofrenda que Dios le pide, tiene que cumplir un requisito. Y eso es algo que a veces no se entiende. ¿Por qué? Porque en la ofrenda de Abraham, Dios lo coloca a él en una posición semejante a la de Adán y Eva antes de la caída, o durante la caída más bien. Entonces, tenemos a Adán. Vamos a escribirlo acá, más acá, para que se vaya viendo una secuencia. Que la vida de Abraham tiene una secuencia muy interesante. Aquí está Adán. Ese es el requisito, ¿verdad? Que Dios lo coloca a él en esta posición para dejarlo en la posición restaurada. Aquí está Adán, está Eva y el arcángel. El arcángel Lucifer. Entonces, Adán y Eva eran hermanos, ¿cierto?
sea, la Biblia no lo dice, pero tienen el mismo padre, eran hermanos. Ok, el arcángel fue tentada por Eva y Eva le correspondió. Eso es, Eva tentó a Adán y Adán le correspondió. Esta es la historia de la caída. Vamos a leer en Génesis 15:9. La situación en la que tiene que pasar Abraham dice, y le dijo, ok, aquí es donde Dios le pide la ofrenda, dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y dice que Abraham, ¿verdad?, se dispuso a hacer la ofrenda. Pero Dios primero lo hace a él pasar por la ofrenda simbólica. Leemos en Génesis 12:10. Génesis 12:10. O sea, antes de que él haga la ofrenda. Dice así, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y sucedió que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sara su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y sucedió que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, ovejas, vacas, asnos y camellos, dice. Ok, entonces, aquí está Abraham en la posición de ¿quién? De Adán. Sara en la posición de Eva. Y el faraón en la posición del arcángel. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero porque Abraham y Sara tuvieron que decir que ellos eran ¿qué? Hermanos. En la realidad, Sara y Abraham eran medios hermanos. Mira, eran medios hermanos. Y el faraón se llevó a Sara. Se la llevó. Y por causa de Sara, ¿verdad? Abraham progresó. Pero vea lo que pasó. Dice, mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí como mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a la gente acerca de Abraham, ¿verdad? Y dejaron ir a Abraham. Entonces, aquí se restaura. El faraón se llevó a Sara, pero Dios lo hirió. Entonces el faraón soltó a Sara. Se restaura, ¿verdad? Es como que el arcángel y Eva nunca se hubieran relacionado aquí en la familia de Abraham. Y ahora Abraham y Sara se van juntos. Y dicen que ellos estaban en la tierra de ¿quién? De Egipto. La tierra de Egipto representa la tierra de Satanás. Y ellos se van otra vez para la tierra de sus padres. Pero Abraham no se va solo con Sara, sino que dice que Abraham, ¿verdad?, sacó también de Egipto. ¿Qué sacó? Se fue con él su primo Lot y se fueron muchos animales, riquezas. Entonces, aquí se restaura también. Lot representa a la humanidad, que se va con
Abraham y con Sara. Y las riquezas representan la creación. Entonces está restaurando todo. Todo esto representa toda la recreación. O sea, Dios coloca a Abraham en esa posición y cumplen, ¿verdad?, con esta condición para que ahora Abraham pueda hacer la ofrenda. Entonces, Dios lo hizo pasar a esta situación a Abraham debido a que él tenía que hacer una ofrenda y esta ofrenda tenía que ser pura. Y para que esta ofrenda sea pura, Abraham tiene que estar en la posición y su esposa de haberse separado de Satanás. Por eso Dios lo hace pasar por todo este curso. A veces nosotros leemos la Biblia como una historia nada más, pero el principio divino nos está indicando qué significado tiene esta historia. Y ahora sí, Abraham puede hacer la ofrenda. Y dice que entonces esta ofrenda tenía 3 partes. ¿Tenía qué? Dice un par de palomas. Macho y hembra. Tenía acá, ¿verdad? Cabras también. ¿Verdad? Macho y hembra. Y tenía la novilla. Esas fueron las ofrendas que Dios le pidió en Génesis 15:9. Ya lo leímos antes. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Y ve qué interesante, todo tenía 3 años. Y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. O sea, un carnero, ¿no? Una cabra y un carnero. Macho y hembra. Y dijo, una tórtola también, un palomino. Y una becerra, una novilla. Esas eran las 3 partes. Y Dios le pidió a Abraham que partiera. Y dice la Biblia que Abraham partió la novilla. Partió el carnero y la cabra, pero no partió las palomas. Y cuando Abraham despertó, dice así, y tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las palomas. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. O sea, aves de rapiña. Y, ¿verdad?, descendía para comerse la ofrenda, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. O sea, por no haber partido las palomas, las aves de rapiña que simbolizan Satanás, que estaba ahí esperando que Abraham fallara en la ofrenda, entonces cayó sobre él una gran oscuridad. Y por eso entonces Dios le dice, sepa que tu descendencia será esclava de una tierra ajena por 400 años. Imagínense, esta ofrenda a veces trae un gran conflicto a los teólogos estudiosos de la Biblia. Porque aquí lo que indica es que Dios se ha encaprichado con unas palomitas que Abraham no partió. Y por causa de esto, no solo le dio un gran castigo de 400 años de esclavitud, pero no se lo dio, no castigó a Abraham, sino que castigó a su descendencia. Y de hecho, los descendientes de Abraham pasaron 400 años de esclavitud en una tierra ajena, en Egipto. ¿Por qué fue tan grave que Abraham no partiera la ofrenda? Bueno, nosotros vimos, cuando algo es invadido por Satanás, o sea, originalmente Adán tenía que estar unido solo con Dios, ¿sí? Pero Adán fue invadido por Satanás. Entonces, Adán queda en la posición no de estar unido con Dios,
porque ya él perdió esa unidad, sino que lo puede invadir tanto Dios como Satanás, dependiendo de las condiciones que haga. ¿Qué pasa acá entonces? Dios, como no puede tomar a Adán completo, tiene que dividirlo. Ya lo vimos. ¿Y lo dividió en qué? Caín y Abel. ¿Qué significa esa división de Caín y Abel? Significa separar el bien y el mal. Entonces, cuando se da esa separación del bien y el mal, Dios puede trabajar con el lado del bien, ¿verdad? Simbólicamente ha quitado el mal de Adán, entonces puede trabajar con Abel. Y el hecho de que Abraham partiera la ofrenda significaba lo mismo, significaba separación de Caín y Abel. O lo que es lo mismo, significaba la separación del bien y mal. Y si esa ofrenda era separada, bien y mal, Dios podía tomar la ofrenda. Como Abraham no partió las palomas, este detalle se convierte en algo muy grave, porque significa que la ofrenda fue contaminada y ya Dios no puede tomar esta ofrenda. Dios no puede tomarla y quien la toma es ahora Satanás. Pero todavía es algo más grave. ¿Por qué? Porque las palomas simbolizan el periodo de formación. Vean ustedes, esta ofrenda era para restaurar todos los periodos de crecimiento que habían sido perdidos para Adán y Eva. Entonces significa restaurar el periodo de formación, restaurar el periodo de crecimiento y significa también restaurar el periodo de perfeccionamiento. Y aquí lo más interesante, hay algo muy interesante acá. ¿Por qué Dios pide aquí dos, macho y hembra? Porque las palomas simbolizan macho y hembra, si estamos simbolizando Adán y Eva. Y eso es algo tan grave, ¿por qué? Porque esto significa, ¿verdad? Este es el periodo de crecimiento que está simbolizando Jesús y la esposa de Jesús. O sea, la posición de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y aquí está simbolizando la novilla, ¿verdad? ¿Por qué una novilla? Porque, bueno, la ofrenda estaba siendo hecha por Abraham. Entonces no es necesario que hubiera el macho, sino que esta representa ¿qué? La esposa y Abraham, el esposo. O sea, en cada una de las etapas está representado el esposo y la esposa. Y eso simbolizaba cada una de esas. Entonces, el hecho de que Abraham no partiera las palomas significaba que otra vez Adán y Eva fueron invadidos por Satanás. Eso es lo que significa. Entonces fue muy grave el hecho de que él no partiera las palomas. Si él las hubiera partido, entonces todos los periodos de crecimiento hubieran sido separados de Satanás y Dios hubiese podido tomar a la humanidad de su lado. Y entonces el Mesías podía nacer. El Mesías podía nacer. Pero bueno, lastimosamente, Abraham ni siquiera pudo establecer el fundamento de fe. Él no logró establecer la ofrenda tal y como Dios se la había pedido. Y vean lo más fuerte de todo esto. Lo más fuerte es que era una pequeña ofrenda. Imagínense, comparen esta ofrenda con la que tuvo que hacer Noé, que duró 120 años, un arca gigante. Esta era pequeñísima. Era muy fácil restaurar todo el periodo de crecimiento, sumamente fácil. Dios estaba utilizando la gracia divina para poder restaurar todo, pero Él no lo hizo. Entonces, aquí ya Abraham establece malas condiciones para que Satanás también en el futuro pueda volver a invadir a la humanidad. Y van a ver ustedes más adelante cómo esta pérdida de la ofrenda de Abraham nos afecta todavía a nosotros en el día de hoy, en nuestro camino de fe.